Duro y a la cabeza se lanza el presidente López Obrador en contra del ministro Lainez, que amparó al INE. Vaqueras y vaqueros de la Riata, ¿cómo les va? Bienvenidos a este su canal en donde siempre hablamos con la verdad y en donde usted se enterará de todos los acontecimientos de una manera clara, de una manera amena y sin rodeos. Yo soy Crescencio García y les pido que me regalen un like, se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones. Déjenme les cuento. Resulta ser que el presidente López Obrador tiene bien claro el papel que está jugando el ministro Lainez y las razones por las cuales este sujeto amparó al INE en contra del plan B que el presidente había propuesto para hacer las modificaciones y cambios dentro del Instituto Nacional Electoral. Para beneficiar al INE, ministro Lainez violentó la Constitución. Esto lo asegura la Consejería de la Presidencia. El artículo 105, fracción 1 de la Constitución mexicana, prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral, señaló la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, por lo que acusó al ministro Javier Lainez Potisek de arrancar páginas a la Carta Magna para beneficiar al Instituto Nacional Electoral. O sea, como que dijo, esta página no me gusta, esta tampoco, yo me la brinco y hago aquí lo que se me pegue mi regalada gana. Para la Consejería Jurídica de la Presidencia, el pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite, y menos aún había incurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legalmente, legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse en su caso mediante una sentencia definitiva aprobada por lo menos 8 ministros de la Corte. ¿Qué está pasando aquí, mis queridos amigos? Pues que este ministro, en representación de todos los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo: yo por mis sotanas, por mis gabanes, hago esto, apruebo y háganle como quiera. Y eso, señores, no se vale ni aquí ni en ningún lado, porque eso es a todas luces anticonstitucional. La Consejería acusó que no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Conforme a los criterios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse en todo caso respecto de actos inminentes e inmediatos, pero nunca en relación en actos futuros e inciertos. Y resulta preocupante que el ministro Lainez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues incluso no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que consideraba pueden afectar a la operatividad del instituto. Es decir, este ministro dijo: por si las moscas, mejor tumbo todo para no equivocarme. Eso habla de que actuó a ciegas y simple y sencillamente sin usar un criterio normativo. La Consejería Jurídica advirtió que el Ejecutivo Federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y solicitará al Pleno de la Suprema Corte revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales,
lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los poderes de la Unión. A todas luces se ve hacia dónde está inclinado el interés de este ministro. A todas luces se ve a quién está escuchando y quién lo está manejando por atrás. El presidente López Obrador tiene una opinión muy clara con respecto a este asunto y vamos a escuchar lo que el presidente señaló. Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil. Porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE, no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. Así está en la Constitución, en el artículo 127. Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es: no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía
para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho. Pero ese es el fondo del debate. Ahí está el asunto, mis queridos amigos. Esa es la realidad, eso es lo que está detrás de las decisiones que se tomaron. Pero fíjense cómo el ministro defiende a capa y espada su decisión. No, él dice que está bien, él dice que hizo lo correcto, como escuchamos en algunas ocasiones, en algunos asuntos. Él hizo lo correcto y él, ¿saben por qué? Porque para él los intereses y las necesidades del pueblo no le importan. Vamos viendo lo que señala el ministro en este sentido. Dice este señor, el ministro, aquí lo tenemos, este que está aquí, borracho por cierto: la suspensión del plan B electoral es para preservar el Estado democrático. El ministro Lainez defendió que el plan B produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del INE. La modificación sustancial sabemos que va simple, sencillamente el organigrama de despedir y de eliminar a los que están mero arriba ganando un titipuchal de lana, y que eso pues les importa si hay democracia o no en nuestro país. Expuso que el decreto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del Instituto Nacional Electoral, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que si se aplica, fíjense, es que si se aplica el plan B, ya no vamos a poder organizar ninguna de las elecciones como las que se llevan a cabo a lo largo de nuestro país, porque se va a despedir gente y ya no vamos a operar. Eso es mentira, porque el plan B va solamente para eliminar a los que están menos arriba y que están viviendo como dioses. A la gente que está trabajando en las oficinas del INE, a la gente que le toma la foto, a la gente que se encarga de organizar, que estar presente en los movimientos, en los momentos electorales, esa gente no se va a tocar, y al contrario, se les va a modificar su sistema, su modo de ingreso. Vamos escuchando lo que Adán Augusto comenta al respecto. Aquí lo tenemos. Quienes, como en los tiempos de Madero, buscan usar la calumnia para malbaratar las profundas transformaciones sociales que vive nuestro país. Hay quienes, incluso amparados en la plena y entera libertad de expresión que se vive en nuestros tiempos, afirman que, aprobando democráticamente las reformas que el pueblo exige y que fueron avaladas masivamente en las urnas el pasado 2018, estamos, según ellos, debilitando el Estado de Derecho, como si la institucionalidad de nuestro país dependiera de tener que seguir manteniendo los privilegios y las prebendas de una burocracia dorada que se enquistó en los distintos organismos del Estado. México no puede ni debe ser rehén de grupos de interés o facciones que quieren privilegios, mantener esos privilegios a costa del empobrecimiento de las mayorías. México ya cambió, y la prioridad del gobierno federal es poner en el centro de la política pública a los más humildes, a aquellas y aquellos que fueron olvidados por décadas de neoliberalismo, a quienes hoy reciben su beca para poder estudiar, su pensión para poder vivir dignamente después de toda una vida de trabajo, o su apoyo para construir una familia con prosperidad y dignidad. No buscamos redirigir recursos públicos. Pues ese es el asunto, ese es el planteamiento del secretario de Gobernación. Es obvio que queda claro que el enfoque de las políticas del gobierno de la Cuarta Transformación nos queda bien claro, pero vale la pena seguirlo reafirmando. Es el destinatario final
es el pueblo de México. Pero fíjense que no todo está perdido. El presidente, como siempre, tiene un as bajo la manga y AMLO tiene un plan C electoral. Dice, no piensen que todo terminó. Es interesante, hay un plan C, que no estén pensando que se terminó todo. El plan es, óiganlo bien, que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ya lo aplicamos en el 2018. Fue el pueblo quien dijo basta. Este es el plan del presidente y creo que tiene mucho sentido. ¿Saben por qué, amigos? Simple y sencillamente porque si el bloque conservador no tiene, grabémonos bien esto, fijémonos en este punto, si el bloque conservador no tiene ningún voto en las siguientes elecciones, desaparecerían, perderían de entrada, perderían su registro los diferentes partidos. Y segundo, a la hora de tomar decisiones, todas se tomarían en el pleno de las cámaras de diputados y de las cámaras de senadores, porque se tendría la totalidad, la mayoría absoluta en el Congreso. Y esto es importante, y esto es lo que va a determinar que el proceso transformador continúe. Vaqueras y vaqueros de la Riata, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos preparando para ustedes. Háganme saber sus opiniones aquí a través de la caja y compartan este contenido. Seguiremos en comunicación en los próximos videos.